Muy buenas noches, amigos de Manual para Enamorarse. Vamos aquí a empezar el live de hoy. Muy buenas noches a todos, amigos de Manual para Enamorarse. Vamos a estar hoy con el padre Carlos Kiva. Vamos a esperar que el padre se conecte. Ay, aquí está. Hola, padre. Buenas noches, Airam. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Amén. Me agarraron para los que se están conectando. Justo acabo de terminar una charla que vine de la teología del cuerpo. Wow, estoy con ese corazón que lloro, súper sensible. Increíble la charla, la dio una consagrada del Reino Christi. Y bueno, como pueden ver, me encuentro en la sacristía de la iglesia. Me permitieron estar aquí en la sacristía para poder improvisar y hacer, bueno, no improvisar, pero hacer el live, gracias a Dios. Entonces, por eso, sí, no sé si se escucha, ya van a terminar con la charla porque me tuve que salir, si se escucha más ruido o no. Te oye excelente, no hay problema. Se oye perfecto. Ah, bueno. Yo creo, ya va, déjame acomodar aquí. Disculpen a las personas que se están conectando y estamos así un poco a lo loco, pero como dije, acabamos de terminar una charla de la teología del cuerpo y creo que estoy muy movida en los sentimientos porque fue una charla muy espectacular que sin duda alguna son las cosas que uno dice el Señor nos quería aquí. Y bueno, para la gente también que nos, creo que acabo de leer, que están preguntando de qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar de este tema que últimamente, no sé, me han preguntado, lo he visto, de cómo ser santo en el siglo XXI. Pero ya que estamos aquí con el padre Carlos, si nos puedes dar una oración, presentarte un poquito, porque es primera vez que hacemos un live. Muy bien. Bueno, orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Amén. Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos. Oh Dios, que ilumina los corazones. Con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según este tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Amén. Señora de Fátima, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Amén. Hay veces que se queda un poquito retrasado el internet, pero bueno, Dios quiera todo salga bien. Entonces, vamos a empezar la noche de hoy con este tema de cómo ser santo en el siglo XXI, como contaba en un video. Para los que no me conocen, de Manual para Enamorarse, mi nombre es Aira Nederi, soy venezolana porque sé que hay mucha gente que se está conectando a través del padre y dirán, bueno, pero ¿quién es esta niña y qué le pasó y por qué Manual? Entonces vamos a intentar resumir un poquito la historia para entrar en detalle a esto que queremos tocar y aquí conversar con el padre que obviamente va a dirigir y apoyar todo esto. Y este tema viene porque yo estaba recordando el otro día mi juventud y cuando a mí me decían Airán o me hablaban de santos, yo sentía que era esa gente como lejana, esa gente, como dije, en blanco y negro. No, eso es para Santa Teresa de Ávila y más nada. O sea, el Padre Pío, como que sentíamos que era una gente que nada que ver con uno. Eso no es para uno es muy loco. Y yo, ¿cómo puedo ser santa si estudié periodismo o si estudié medicina o si estudié arquitectura? Pensamos que solo ser santo es meterse en ser monja o meterse a cura, sacerdote o lo que sea. Y, y nada que ver cuando uno empieza en este caminar y se da cuenta que la santidad tampoco la tenemos que alcanzar yéndonos a, como yo le explicaba a mi mamá, mamá, es que, porque ella no sabía nada, no es que me tengo que mudar al África o me tengo que ir a grandes sitios, sino
la santidad se consigue con lo que Dios te ha dado en las pequeñas cosas que tenemos. Qué increíble si tenemos la posibilidad de irnos de misioneros y ayudar a todo el mundo, pero muchas veces con las personas y las cosas que tenemos alrededor es lo que nos hace santos. Y por eso el Señor nos pone ahorita en esta situación. Porque cómo querernos irnos a misionar al África si no nos portamos bien con lo que está alrededor de nosotros. Entonces, básicamente, también tenemos ahorita al doctor José Gregorio Hernández, que qué mejor ejemplo que él, ver a un médico y justo, no, obviamente no es casualidad, sino diosidencia que con toda esta pandemia, cuando los médicos ahorita salen a la luz y que este santo, bueno, que lo beatifiquen después de tantos, tantos años y viéndolo desde su posición laica, nos da un gran ejemplo que en nuestra profesión, ¿no? Nos podemos santificar. Así es, ser santo no es algo imposible, no es algo para extraterrestres como tú lo referías, sino que está al alcance de todos. Decía Santa Teresita de Lisieux, es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Entonces, cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, estamos llamados a la santidad. La santidad no es algo imposible, es para ti y para mí en nuestro día a día. Bien, no es solamente para los obispos, los sacerdotes o gente de otro siglo. No, es para Sí, nosotros en el día de hoy. Hoy estamos llamados a ser santos. Pensaba en el beato Carlo Acutis, este totalmente. ciberapóstol de la Eucaristía, este joven de 15 años que a través de los medios de comunicación social evangelizaba, amaba la Eucaristía. Decía, la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Bien, él en su vida diaria, en su juventud, pudo vivir la santidad. Y el mismo José Gregorio Hernández, como médico en el servicio del más necesitado, fue santo, un hombre de ciencia. Trajo el primer microscopio a Venezuela, estudió en París, pero eso no le impidió ser santo, estar como laico en el día a día, a través de su trabajo, a través de su servicio. Así que quitemos ese tabú de que es imposible ser santo o de que eso no es para mí. La santidad es para todos. Yo creo que entonces también tenemos que partir desde qué es la santidad, porque obviamente cuando uno está chiquito, cuando yo, la Irán de hace 4 años que se la pasaba rumbeando y todo esto, o sea, jamás, como dije, jamás en mi vida yo decía, no, yo quiero luchar por mi santidad, sí, quiero ser periodista, pero quiero ser santa. Por eso mismo, porque vemos la santidad muchas veces como algo, o yo lo veía, hablo por mí, yo todo esto que estoy haciendo hablo por mí, retrógrado, como que no, es que entonces no puedo hacer nada, tengo que, o lo veía aburrido, o lo veía con un nivel, no sé, como padre, algo tan, o sea, me tengo que encerrar en un convento y ya. Entonces, ¿qué es en verdad la santidad? Para sobre todo esa gente que no conoce o esos jóvenes que sí se han conectado, que no tienen ni idea de lo que significa la palabra santidad. Bien, en la Sagrada Escritura, partiendo del término bíblico, en Levítico 19:12 nos dice, sean santos porque yo soy santo. Pero cuando canonizamos o la iglesia beatifica a alguien, proclama que es santo, es decir, que está en la presencia de Dios, que está en el paraíso. Por tanto, ser santo es estar con Dios. Ser santo, nos ha dicho el mismo Papa Francisco, es ser amigos de Dios. Es aquella persona que ha vivido con y ha practicado las virtudes de manera heroica. Por eso, luego de estudiar la vida de una persona, se comprueba si tuvo virtudes heroicas, es decir, si Okay. pudo practicar la santidad en su día a día, haciendo el bien en el prójimo, en sus escritos, en sus obras. Y no es la santidad para después que estemos muertos, no, es en tu día a día cómo practicaste tu fe y si fuiste fiel a ese llamado que Dios te ha hecho. En la Biblia se le llama también justo. El justo vivirá por la fe. De San José, por ejemplo, hoy por cierto, miércoles, en honor a San José, se nos dice que San José fue un varón justo. Y justo quiere decir santo. Y él lo hizo también en el día a día, en su trabajo, como esposo, como padre, pues se santificó. Es decir, entonces la santidad es ser amigo de Dios y
Cuando algo lo proclaman santo es porque se comprueba que ya está en presencia de Dios. Es nuestra cercanía y relación de amistad con Dios. Y como por ejemplo, toda esta gente que ahorita que está viendo y hasta uno mismo, ¿cómo podemos lograr eso, padre? Por ejemplo, uno que estudia, yo que estudio, bueno, no que estudio, que trabajo en los medios de comunicación y que uno dice, wow, o sea, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se llega? O sea, ¿qué tengo que hacer o cuáles son los, digamos, los pasos? Bien, el Papa Francisco en una audiencia de los miércoles nos ha expresado, la santidad no consiste en estar orando todo el día, sino que consiste en decirle sí a Dios y en estar abierto a la voluntad de Dios, cumpliendo con tu deber de cada día. Es decir, que si tú cumples tu deber de cada día con amor, te estás santificando en tu trabajo o como estudiante o como esposo, así lo ha expresado el Papa Francisco, como cuidando a tus hijos, te estás santificando al hacerlo bien. San José María Escrivá de Balaguer nos dice, estamos llamados a ser santos en la vida ordinaria, es decir, Okay, en el día a día. okay. Algunos secretos de los santos o una frase importante de los santos que me ha llamado la atención. Podríamos decir, bueno, es pasar todo el día en oración o hacer un gran sacrificio. San Juan Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre alegres. Y podríamos Ah. decir, ¿what? ¿Es estar alegres todo el tiempo? Sí. También decía Parece Santa fácil, Teresa de pero Jesús, no lo, parece fácil, pero no lo es, porque por hay supuesto. en cada día que se nos presentan muchos inconvenientes. Hay otra frase de santo que dice, un santo triste es un triste santo. Bien, estamos llamados entonces a vivir la santidad con alegría. Es una característica muy importante que conservemos la alegría. Y San Juan Pablo II decía, la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Es el inicio. Podríamos poner varias sugerencias sobre prácticas diarias para la santidad, pero todo empieza con esa alegría y ese sí a Dios. Y podríamos enumerar varias cosas como por ejemplo la oración. No hay santo sin oración. Que dedique unos minutos cada día a la oración. La devoción Pues, mariana. San Luis María Griñón de Montfort nos dice, cuando Dios quiere hacer santo a alguien, lo hace devoto de la Virgen María. Y él mismo también podemos, ha afirmado entonces que, podemos decir que el primer paso para lograr esa santidad es abrir el corazón a Dios, es decir, ¿sabes qué? O sea, aceptar, como tú dijiste, dar ese sí, ese fiat y decir, Señor, bueno, o sea, aquí vamos a ver qué pasa. O sea, yo me acuerdo que padre, cuando la primera vez que yo tengo ese encuentro con el Señor fue en un retiro de Maús, como yo te estaba comentando, yo nada que ver con la iglesia, nada que ver con esto, o sea, me decías la palabra santidad y salía corriendo hasta que en ese retiro hay un primer encuentro, creo que no sé, empecé a llorar, tenía años que yo no lloraba, y es ahí cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué es esta locura de Dios, no sé qué es esta locura de los mandamientos, pero voy a abrir mi corazón a ver qué tal. Y entonces es ahí donde sería ese primer paso, ¿no? Que tú estás hablando. exactamente, y ya luego en tu día a día es ratificar ese sí. Tú dices ese primer sí, pero ese sí lo vas a ratificar día a día en tu actitud diaria. Estás estudiando, estás trabajando, estás Claro. con tu familia, te vas a santificar. El Papa Francisco publicó un documento que se llama Gaudete et Exultate en el 2018 y es sobre el llamado a la santidad. Y él nos habla sobre los santos de la puerta de al lado. Podemos conocer a personas santas. De pronto tu abuela fue una santa o una madre santa. Incluso nosotros mismos, dice la santidad para ti, dice uno de los numerales. Entonces, es Claro. también para ti, aunque no seas sacerdote o religioso, en tu estado de vida, en el estado de vida que selecciones, como esposo o como sacerdote o como laico o como soltero, estás llamado a la santidad. Y podríamos decir, es que eso no es para mí, es algo imposible. O he cometido muchos pecados en el pasado. El Papa Benedicto XVI decía, los santos no son personas que nunca han cometido errores, Claro. sino quienes se arrepienten y se reconcilian. Y San Agustín usa una Por frase que ejemplo. repite mucho el Papa Francisco, dice, no hay un santo sin pasado, pero tampoco hay un pecador sin futuro.
Entonces, totalmente. es para todos y no es imposible. Es cuestión de decir sí a Dios y de comenzar esa aventura a la santidad. Esa Total. aventura hacia la amistad con Dios. Es que lo dice Benedicto XVI. Los santos son los amigos de Dios. Y de eso se trata, de que Dios sea tu mejor amigo. Ahorita qué increíble que mencionaste a San Agustín porque yo me leí las confesiones de San Agustín y justo me agarré ese santo que yo dije, bueno, si San Agustín pudo salir de esa locura en la que está, yo creo que uno lleva chance, quizás, pero es eso, es no. Otra cosa que muchos amigos me preguntan, o que la gente piensa, siente que uno tiene que cambiarla, entonces la personalidad o cómo puede ser que uno hable de esta manera. Y eso es lo que también queremos decirle a esos jóvenes, que no tienes que cambiar tu personalidad, no tienes que cambiar tu forma de ser, al menos que, bueno, uno esté haciendo algún mal así mayor, pero no, Él te quiere así, Dios de verdad te quiere así, con esa locura, tal y como eres, con lo que sea que estés haciendo. Entonces, no pensemos que hay que cambiar porque... Exactamente. Y tú comentando esto, se me viene a la mente una frase del beato Carlo Acutis. Él decía, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es decir, que todos estamos llamados en nuestra originalidad, en tu propia personalidad, a santificarte, haciendo bien, con excelencia, tus tareas diarias. Y no simplemente en una imitación de algo, sino a cada uno lo llama en su manera a ser santo. San Francisco de Sales tiene un libro muy hermoso que es la Introducción a la vida devota. Se lo recomiendo como lectura espiritual. Y él dice, cada uno en su estado está llamado a ser santo. No se le puede pedir al obispo que se dedique todo el día a la oración como un cartujo, ni al padre de familia que descuide sus labores, sino que cada Claro, uno en su oficio claro. y en su propia personalidad está llamado entonces a la santidad. Y con el arma poderosa de la Eucaristía, el Santo Rosario, la devoción mariana, muy importante, un director espiritual, alguien que te oriente, que te guíe en ese camino espiritual. Una serie de armas y herramientas que Dios nos da, pero todo empieza por un sí y todo empieza en vivir con alegría cada día, siendo amigos de Dios. No, qué lindo, qué lindo eso que acaban de decir. Hay alguien que comentó algo que creo que disculpen, es que aquí hay tanta gente ahorita pasando que obviamente uno está un poco disperso, pero no es decir, o sea, no quise decir que uno no tiene que cambiar. Obviamente si tenemos ciertas cosas y ciertas actitudes malas, hay que mejorarlas, pero desde tu esencia, no perder esa esencia. Yo me acuerdo que cuando yo tengo ese primer encuentro con el Señor y que conozco al padre Osvaldo Agudelo, que es el padre con el que siempre hacemos los live, yo llegué llena de tatuajes, ¿sabes? Yo tengo muchos tatuajes, llevaba una vida tan loca, yo le decía, padre, yo no sé ni qué es el Santísimo, yo no conocía nada, ¿será que Dios me va a querer así o me quito estos tatuajes o qué hago? Pero yo no conocía nada antes. Y es entender la belleza de que, bueno, sí, antes era el pasado, no conocía nada, obviamente hay un cambio ahí que tú dices, ¿sabes qué? Ya yo no me voy a tatuar más, ya yo no lo hago más, pero muchos jóvenes a veces se sienten, digamos, juzgados o tienen miedo a acercarse o dicen, bueno, no, la santidad no va a ser para mí porque entonces tengo que ser así, así, todo perfecto, y, y nosotros mismos dentro de la iglesia a veces tendemos eso, a juzgar y no decirle, no, el Señor te quiere con ese corazón, con esa esencia. O sea, lo más importante al final del día es tratar de levantarse, no volverse a caer y cambiar eso. Disculpa un Ciertamente. segundo. No, disculpa un segundo. No, todavía no. Con Gustavo Mejía. Con Gustavo Mejía. Si le puedes, si, disculpen señores, con Gustavo Mejía. Ok, No se estamos aquí preocupen, en estamos problema. en vivo y directo. Que ¿Ok? estamos aquí, me metí en la sacristía para hacer esto y entonces ahorita quieren cerrar y bueno, ahí estamos. Pero es eso, padre, lo que le venía diciendo y que muchos jóvenes a veces sienten que no pueden ya dar ese paso porque si vinieron tatuados o porque si están así o porque entonces el Señor no me va a querer si tengo este gusto sexual o sin esto y va mucho más allá. Como tú dices, es dar ese sí, ese paso
y poco a poco crear esa relación con Dios, irse enamorando, entender que Él te ama tanto que tú dices, sí quiero ser santo, porque ahora comprendo cuál es el sentido de la santidad. Y en resumen se trata de vivir el amor de Dios, el amor de Dios y el amor al prójimo. Allí resumimos no solo los mandamientos, sino el llamado que Dios nos hace a la santidad. Leía el Levítico, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Y en Mateo 5 Jesús dice, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es un llamado a vivir esa imitación de Cristo y el amor de Dios. San Agustín decía, tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé. Pero nosotros hoy estamos llamados entonces a decirle sí a Dios y a amarlo. Y viviendo ese amor, entonces, otra frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Es decir, viviendo el amor, estás llamado a la santidad en las cosas incluso pequeñas de cada día. El Papa Francisco en la Gaudete Exsultate decía, si tú estás un ejemplo de santidad, dice, si tú estás en el mercado y la persona con la que estás empieza a hablar mal del otro, tú simplemente dirás, yo hoy no voy a hablar mal del prójimo. Y allí estás creciendo en santidad. Entonces, en cosas pequeñas, estando en el mercado o estando en tu casa encerrado por el COVID, qué sé yo, estás llamado también a ser santo teniendo paciencia con tu pareja, con tus Claro. hijos, educándolos cristianamente o siendo un buen estudiante, buscando esa excelencia. Dios te está llamando a la santidad y a cambiar. Puedes que hayas tenido errores en el pasado, citando esta frase que ya decía de San Agustín, no hay santo sin pasado, pero tampoco pecador sin futuro. Tenemos un futuro por delante y está junto a Dios. Él nos abre los brazos y nos está esperando como aquel padre en la parábola del hijo pródigo. Me levantaré y volveré a mi padre. Y el padre estaba allí, hizo una fiesta, mató el cordero cebado y celebraron llenos de alegría porque aquel hijo volvió. Así que cada uno, no te desanimes si has pecado, si te has apartado de Dios o si crees que es algo imposible. No es imposible y Entonces Dios te está se puede esperando. ser santo con botas, se pueden ser santos con esta camisa, se puede ser santo desde donde sea que básicamente que uno esté, ¿no? Totalmente, desde donde quiera que estés, en la situación en que te encuentres, puedes simplemente decirle que sí a Dios. Obstáculos podríamos encontrar y yo pienso que inicialmente están en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, pero cuando nosotros nos decidimos y nos lo proponemos, desde las cosas sencillas lo podemos lograr. Es cuestión de proponernos. Decía Beato Carlo Acuti, mi principal meta es ser santo. Y aquel joven de 15 años en medio de las redes, pues así lo expresaba. Entonces, a veces pensamos que un santo, bueno, es aquellos que tienen virtudes sobrenaturales, Claro, aquellos que levitaban, leían la mente, conocían los pecados del otro al momento de la confesión, o caminaban sobre fuego, tenían los estigmas, con cosas, claro, dones sobrenaturales maravillosos claro. que Dios da, pero también santos del día a día, como decía, santos que eran esposos, o citábamos a José Gregorio Hernández, que el pasado viernes 30 fue beatificado como médico, el joven Carlo Acuti, e infinidad de personas que en su día a día se santificaron. Así que no pongamos Básicamente obstáculos a ese es eso, seguimiento. nosotros mismos entonces a veces ponemos esas barreras, como decía mi mamá el otro día, no, es que eso no es para uno, eso no es para mí, eso es como para una cosa bien lejana, y es uno mismo el que pone las barreras entonces al final del día. Exactamente. O sea, total que si tú estás en la universidad, estás estudiando con tus compañeros, es cuestión de hacerlo bien, de ser un buen amigo, de ser un buen esposo o de ser un buen padre o mejor dicho, de ser un buen cristiano. Y allí lo estás Claro, haciendo siendo en tu juventud. Diría, bueno, es que eso claro. es cuando yo esté viejo, diríamos en Venezuela, cuando esté anciano, entonces voy a ir a la iglesia, pero no voy a desperdiciar mi tiempo de joven, no. En la Claro. juventud, bueno, tú eres una persona joven y yo también lo soy, y Bueno, todos, entonces, yo, llamamos a yo la decía santidad. eso, padre. Yo decía eso, yo me acuerdo, yo ahorita tengo 30, pero me acuerdo que cuando yo tenía 21, que a mí me encantaba, yo me vine muy joven a los 17 años a vivir a Miami y entré todo en este proceso digamos, de libertinaje, de querer experimentar, porque se le vende mucho a la juventud que como uno solo vive una vez,
haz y deshaz, prueba por aquí, prueba por allá, y después te tranquilizas. Entonces yo decía, yo voy a hacer todo hasta que cumpla los 30 años. Entonces yo me puse esa meta y hacía cualquier cantidad de locura porque en mi mente está ese dicho que hoy en día decimos, no le estoy haciendo daño a nadie, pero no sabemos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Tal cual así yo viví esa locura hasta que un día el Señor pues tenía otros planes para mí y me hicieron una emboscada, por eso es que termino en la casa de retiro de Maús. A mí me dijeron que yo iba a hacer un retiro de ayahuasca, imagínense, un retiro para consumir cualquier cantidad de cosas y me llevaron fue a un retiro espiritual, que yo decía, no, yo no quiero esta gente está loca, esta gente me va a hacer, me va a poner todas esas reglas y todos esos mandamientos, ¿no? Y con aquella rabia sentía yo, y, y nada que ver, o sea, y fue ahí cuando el Señor cambió las fichas del juego, y fue a los 25 que uno salió de ese retiro y dije, ya va, ¿qué me pasó aquí? ¿Cómo que ahora? Y entonces empezó en mí esa confusión de que el mundo para un lado y para acá el otro, y estaba así como, como un juego. Entonces cuando salía de nuevo a hacer todos esos desastres, había algo en mí que me dolía, como si estuviese haciendo daño. Yo decía, pero ¿cómo me duele ahora hacerle daño a Dios si antes nada que ver? Y eso duró un proceso como 1 o 2 años y poco a poco hasta que dije, ya, o sea, Señor, está bien, yo me voy contigo, porque es que si estoy también acá de este lado del mundo, me pongo a llorar. Y entonces, bueno, y así estuve en un proceso, y esto es un caminar, o sea, no quiere decir que uno ya es santo porque estamos muy lejos. A medida que también uno se acerca, yo creo, Padre, no sé, más a Dios, es mayores los retos, mayores tentaciones y mayores cosas y se dificulta. No como mis amigos que dicen, no, es que entonces ya tú, porque tú lloras si ya tú estás con Dios, o porque tú te pones triste si ya tú no eres feliz. Y uno como que es un proceso, o sea, la vida espiritual es un camino y la carne es débil y siempre vamos a estar expuestos a esto. Jesús en el Evangelio dice, velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es un proceso, es un camino hacia la santidad. De hecho, el cristianismo se le llamaba inicialmente el camino. Es un camino que nosotros vamos en el día a día, renovando ese sí cada día. No nos hacemos santos como que, bueno, ya, es por obra y gracia del Espíritu Santo, por Claro, arte de magia, ya soy santo. No, eso lo vas construyendo cada día. Diciéndole sí al Señor, cumpliendo su voluntad y siéndole fiel a Él, con, fortaleciendo esa relación de amistad con Él. Decía un santo, orar es saber, es estar con quien sabemos que nos ama, y estar con Él, con ese amor de los amores, y compartir con Él nuestra experiencia de cada día a través de la oración, a través de la fe. Entonces, a veces de jóvenes pensamos, bueno, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y totalmente, cosas buenas. Ya después totalmente. vendrá la etapa de la conversión. No, es hoy, en tu juventud, puedes ser santo y puedes decirle sí al Señor, como esa experiencia que tú contaste en el retiro de Emaús. Y así tener un cambio de vida, pero luego ratificar ese camino y ese proceso. Y obviamente es algo gradual, nos vamos acercando cada vez más a Dios. Es mayor el reto, es mayor la responsabilidad. Sin Claro, embargo, pues si vamos de la mano, puede haber incluso caída, pero lo importante es levantarnos y seguir. No quiere decir, no, ya más nunca voy a pecar, pero sí claro. tener el propósito de levantarnos si hemos caído y seguir adelante en el seguimiento de la mano de Dios, cargando la cruz a cuesta, de la mano de María que nos va también a fortalecer en ese camino espiritual. Así que no tiene edad, no tiene condición social, no tiene una profesión específica la santidad. Es para todos. Y lo dice el Concilio Vaticano II. Es un llamado universal a la santidad. Es un llamado para todos. Y yo creo que es el único propósito por la que vinimos al mundo, ¿no? O sea, esta es la única verdad, o sea, para adorar a Dios, para santificar, pero está eso, que el mundo nos vende como que no, eso no es para ti, y sobre todo me gusta enfatizar en los jóvenes, porque es lo que escucho cada vez que hablo con ellos, es como que no, es que entonces a Irán,
vuelvo y repito, es que es muy aburrido. ¿Cómo tú le dices o le explicas a alguien eso? Si alguien está viendo aquí y tiene algún, no sé, algún hijo que está adolescente o algún amigo que también, como de mi edad, ¿cómo uno le explica tipo, es que esto no es aburrido, pero no sé, no, uno no tiene las palabras porque te dicen, bueno, pero entonces tienes que seguir los mandamientos y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Como una amiga me dijo una vez, Airan, ¿y tú ahora haces esto? Y yo que no, ya yo no hago esto, ahorita, bueno, practico la castidad y ahorita esto. Y me dice, no, bueno, pero entonces tú no haces nada, qué fastidio. ¿Cómo uno le explica que hay algo más bonito, que hay algo más allá? A veces suele pasar como en las comiquitas, tenemos un angelito y un diablito a cada lado que nos está Ah, jalando para el otro lado. Y ciertamente la santidad no es algo aburrido, es vivir el amor y vivir con pasión aquello que hacemos cada día. Por ejemplo, alguien, traspolando en otro ejemplo, a alguien mm, le gustan las artes marciales, se va a apasionar por eso y a otro le puede parecer aburrido. O a alguien le gusta total. el fútbol, pero a otras personas no le gusta y le gusta mejor el básquetbol, por poner un ejemplo de deporte, ¿no? Es la santidad, pues, si solamente vamos a ver es solo rezar y rezar y rezar o cumplir los Claro, mandamientos, podríamos tener como un impacto. Pero si claro, vemos que es una relación de amor, que claro. Dios va a ser nuestro mejor amigo, vamos a encontrar esa alegría y esa felicidad en estar con Él. Inclusive en tener buen sentido del humor. Santo Tomás Moro decía que teníamos que tener buen sentido del humor e incluso hacía una oración. Decía, Señor, dame todos los días, permíteme hacer una buena digestión, pero dame también algo para digerir. Claro. Es en tu condición de día a día no te vas a encerrar en un monje de clausura, sino que puedes tener amigos, puedes compartir, pero sobre todo haciendo las cosas bien, ¿bien? Haciendo las cosas por amor a Dios y así no vas inclusive a pecar. Eso que acabas de decir, que uno puede tener amigos, yo en lo particular, eh, me acuerdo que cuando salgo de ese retiro, eh, yo decía, bueno, señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque hay algo que quedó en mí. Voy y empiezo a hablar con el sacerdote y le decía, pero entonces si yo vuelvo a mis amigos con los que salí el fin de semana pasado y les digo que no, que ahora quiero empezar a ir a misa, se genera una burla, pero no conozco a gente todavía joven, porque en aquel entonces tenía 25, que quiera pues, no sé, compartir esto conmigo y también, vuelvo y repito, fue un proceso y fue increíble lo bonito como el Señor me fue sacando de ese mundo, me dejó sola, me dijo, tú te tienes que quedar sola un tiempo en el desierto, yo lloraba porque yo decía, no tengo amigos, no tengo nada, no por mal, porque pero sabía que el cambio que yo necesitaba para mi vida y necesitaba estar sola para pasar por ese proceso y poco a poco el Señor me fue poniendo una cantidad de gente tan bonita y tan increíble que tú dices, no, esta gente es demasiado cool. Y ahora no solo me diste nuevos amigos, sino es que los del pasado ahora quieren volver a esto, ahora quieren ver qué es esto, qué es esta locura que a uno le pasó por la cabeza de que quiere seguir a Dios. Ahora uno tiene los dos grupos, pero el Señor te va presentando tantas cosas. Entonces, si en este momento joven o alguien no sabes si dar como ese paso o porque piensas que te vas a quedar solo o que nadie te comprende, yo creo que a todos nos pasan cuando uno empieza en este caminar. Yo no sé si a ti, padre, igual, cuando tú empezaste y dices, no, yo voy a ser sacerdote, también mucha gente se queda como, ¿qué? Seguro se burlan y yo creo que esa es como la primera prueba, ¿no? De que la burla de aquí, de que no, este está loco, que este no va a aguantar acá, hasta que poco a poco el Señor yo creo que te presenta esa comunidad tan bonita y es eso, uno pues necesita ese grupo de amigos para hacerlo muy divertido y así estamos aquí en Miami, por ejemplo, donde yo estoy, en Manual para Enamorarse, somos un grupo empezó con uno y ahorita somos un grupo demasiado grande y es cuando tú le quieres explicar a los demás, vengan para acá que esto es increíble. O sea, sigo haciendo las mismas locuras, no a ese nivel de extremo,
pero es que ya tiene otro sentido la vida. Entendí que hay un cielo, que hay un purgatorio, que hay un infierno. Yo pensaba que esta era la única vida que yo iba a vivir. Entonces, por eso para mí la santidad no existía, porque yo pensé que hasta aquí todo terminaba y ya. Así es. Entonces, en Si tu me sí disperso un diario, poco, Padre, si me disperso un poco, me traes a tierra. no te Siento que estoy preocupes, que hablando como vamos una bien. loca. Y luego de ese llamado nos convertimos también en testigos, como en apóstoles de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio. Y a veces quizás hay un choque inicial. Bueno, ¿qué le pasó a Irán? ¿Qué le pasó a Carlos? Sino que luego te vas a convertir en ese apóstol y inclusive puedes atraer a los demás hacia Dios. Y no van a dejar de ser tus amigos, sino que al contrario, se van a acercar a Dios y a seguir ese camino hacia la verdadera felicidad que está en Él. Yo estudiaba física pura en la Universidad del Zulia y luego bueno, decidí ser sacerdote. Y bueno, el impacto a veces entre los compañeros de clase, etcétera, o los que estudiaron conmigo en bachillerato, ¿no? Pero Claro. ver luego que están alegres, que te acompañan, e inclusive, bueno, han asistido a mis misas, he podido bautizar a sus hijos, en Wow. fin, cosas así que lejos de alejarte de tus seres queridos, puedes ratificar ese vínculo, esa amistad o familiaridad y los vas acercando también hacia Dios. Y lejos de ser algo aburrido, el camino de seguir a Dios. Incluso en la iglesia, los grupos juveniles, a través del deporte, a través de la música, del teatro, de distintas actividades recreativas, se evangeliza, se comparte y se vive la fe, no encerrado en un sitio, sino de manera activa. Y cuando uno conoce esto, hoy justo que acaba de salir de una charla de la teología del cuerpo, no había estado nunca, y yo le decía, Señor, solo gracias porque es que contigo cada vez uno quiere más, y quieres más, y quieres más, y siempre hay algo para hacer. Es increíble de verdad cuando uno empieza en este camino, como el Señor, si uno se tiene que poner dócil, te va llevando. Yo creo que en mi vida imaginé estar haciendo un live primeramente hablando de Dios, segundo, siento que ahora tengo, yo le digo a Dios, Dios, wow, en mi vida y personalmente, tanto que hablé de los sacerdotes y ahora tengo a todos mis amigos son sacerdotes, o sea, como que ironía la vida, pero bueno, tú tenías tu propósito, me hiciste, Señor, pasar por todo aquello para ahorita poder eso, comunicar, hablar y ver como que contigo no es aburrido, porque si antes yo venía ya en esa locura, Padre, ahorita estoy más loca porque ahorita digo, ahorita estoy hablando de Dios, no sé ni qué digo, no sé ni qué hago, pero bueno, aquí estamos hablando de Él y sí, no tengo palabras, de verdad. Yo creo que hoy salí de esa charla con el corazón así latiendo, que me quedé loca y yo le decía, Señor, tú me hiciste que viniera a esta charla y ahorita no sé ni qué voy a hablar. Yo me había preparado para este live, pero se me borró, se me borró todo. Y, y es eso, es que no es aburrido, siempre te sorprende. Algo que yo le digo mucho a Dios es como cada día, sorpréndeme, sorpréndeme. Mi personalidad, creo que lo pueden notar, es muy eufórica, muy dispersa. Yo era de las niñas que estaba en clase y me salía del salón, no entendía nada, miraba para todos lados. Y es lo bonito como el Señor, Él te creó y se acopla de eso y te guía por ahí y Él sabe que yo soy así, entonces me pone a gente más loca que yo a hacer este tipo de cosas, a improvisar cada vez porque me la paso en una sola improvisación. Entonces, básicamente lo que quiero comunicar ahorita es que ser santo tiene que ser muy increíble porque Él nos va llevando por unos caminos inesperados que ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos. O sea, yo solo sé que hoy estoy aquí, mañana no tengo idea. Es dejarnos inspirar y dejarnos llevar por Dios y por el Espíritu Santo, que es el que va conduciendo nuestras vidas. Y Dios no te Total. va a cambiar tu forma de ser y tu personalidad, sino que va a potenciar esos dones, esos carismas que naturalmente tienes, que Él te ha dado, y de eso se va a servir, ¿verdad? A través de tu forma de ser, de tu expresividad, de tu talento, ahora lo vas a poner al servicio de Dios. No vas a ser otra Irán, es la misma Irán o la misma persona, pero ahora de la mano de Dios. Decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios nos invita, nos hace ese llamado, pero finalmente la respuesta es nuestra. Él siempre va a respetar nuestra libertad, no nos pondrá una camisa de fuerza, sino que en nosotros está seguir a Él
y dejarnos inspirar por Él, dejarnos llevar por el Espíritu Santo. ¿Okay? Como tú lo decías, bueno, tenías todo estructurado, pero bueno, es el Espíritu Santo el que va actuando y el que nos va guiando. Me recuerda en los Hechos de los Apóstoles, se narra que Felipe, inspirado por el Espíritu, dijo, acércate a aquella carroza, y evangelizó a un etíope, y incluso aquel hombre se convirtió y se hizo bautizar. Bien, y luego el Espíritu lo arrebató y lo llevó a otro sitio. Y nos acercamos a Sí. Pentecostés. Así que es cuestión de dejarnos llevar por ese Eh, Espíritu Santo que nos conduce a Dios. yo tenía la chuleta, para los venezolanos que seguro son los que están conectados acá, tenía la chuleta del examen y hoy me las quitaron todas. Me iba a copiar hoy y no tengo nada. Pero con todo esto que estás hablando, me acaba de venir algo a la mente. Me acuerdo cuando yo era muy pequeña, yo me crié fue con una señora y yo la veía, una colombiana, y ella hacía todo súper, o sea, cuando doblaba la cama lo hacía súper perfecto y los cubiertos lo ponía y yo le decía, Edita, porque tú, o sea, nadie se va a dar cuenta si la cama está un poquito doblada. Ella me decía, Heidan, es que todo lo tienes que hacer con amor, no es para quien lo vea, es porque tu padre que está arriba lo ve. Y yo como que, pero ¿cuál es el padre que está arriba? Y ella me dijo, es eso, haz lo que sea que hagas, así sea tan chiquito, o sea, si no le somos fiel en lo poco, ¿cómo le vamos a ser fiel en lo grande? Y mi ejemplo, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo de la producción, no sé si mi jefa estará conectada por ahí, que trabajo en Univisión, en el canal de noticias, eh, yo me recuerdo estas palabras de aquella señora cuando doblaba esa cama con amor y cada vez que estoy haciendo un video, uno sabe que hay ciertas trampitas que podemos hacer y el otro no lo va a notar, pero a la vez tengo como que, hay, aquí está mi ángel de la guarda, aquí está Dios, yo tengo que hacerlo, Señor, te lo entrego. Este video que yo sé que nadie se da cuenta si está mal o está bien, pero tú sí. Y es ahí donde te lo ofrezco, en el video. Y son esas pequeñas cosas, como tú decías, no, ordinarias, que la vamos haciendo para el Señor. Otro ejemplo, yo que soy atorada a veces manejando, ¡ay! Uno grita, es como que, sí, capaz uno piensa que no está haciendo mal, pero Señor, te lo ofrezco. Entonces, ir como ofreciendo se vuelve como un juego para mí. Yo veo de verdad esto como el juego de la, en vez de la boca, el juego de la gracia. Señor, cada cosa que yo haga cada día, te lo voy a ofrecer por más diminuto. O sea, si voy a servir la comida, lo voy a hacer perfecto, lo voy a hacer con amor. Si voy a degustar, lo voy a hacer todo para ti. Yo creo que es ahí cuando se entra en, ¿no? En eso que empezamos como a, digamos, a trabajar en nuestro proyecto que se llama la santidad. Y allí está el secreto, en esas cosas pequeñas como ese testimonio que comentabas, de esa señora doblando la cama o en la cocina, es ponerle amor a todas las cosas que tú haces. ¿Bien? Cuando comemos una comida que no está hecha con amor, qué diferente cuando la hace tu mamá, que te cocina con amor y de pronto usa la misma receta, pero lo hace con amor. Y así que nosotros hagamos cada una de las cosas con amor, por amor a Dios, las vamos a ir incluso perfeccionando humanamente y más aún espiritualmente. En esa cosa pequeña, de pronto no voy a insultar a aquel que se tragó la luz en el semáforo o me está tocando la corneta en el automóvil, en fin. Desde aquello pequeñito, practicando la paciencia, no voy a explotar, qué sé yo, en medio con aquella persona que no te cae bien o que no te hace bien. Ora por ella, en vez de desearle mal, ora por ella, reza por él, encomiéndalo a Dios. En fin, y con tu pareja, igualmente tener paciencia con él, con tus hijos. Y en cada cosita pequeña la vas haciendo amor. Como dicen, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y es la clave también para la santidad, vivir el amor y amar al amor de los amores. Y lo otro, digo, no, padre, valerse de estos medios que, por ejemplo, salió en las redes sociales. Bueno, hagamos las redes sociales, o sea, no quedarnos. La gente piensa que es aburrido porque piensan que esto es pecado, que no se puede hacer. Y más bien es como cuando en la parte de la Biblia donde dice soltaron las redes. Y bueno, ahorita tocó las redes sociales y hay otros medios y no son malos. O sea, digo yo, por ejemplo, una de las cosas que nos gusta hacer padre manual para enamorarse, a mí me gusta, uno de mis sueños reprimidos de aquel mundo era ser DJ. Y yo dije, señor, eh,
no sé si esto está mal o esto está bien, pero te ofrezco mi música electrónica, pero hacia ti, hacia Dios, obviamente no con nada que ver con mensajes malos, pero mezclando poemas de San Juan de la Cruz, que me encanta mucho, de Santa Teresa de Ávila, incluso de San Agustín, y, y yo creo que a veces hay esos enfrentamientos porque la gente dirá, bueno, pero esta tipa se volvió loca o está haciendo algo que está ofendiendo al Señor, pero yo me estaba leyendo ahorita San Juan de la Cruz, me leí la subida al Monte Carmelo y es tan bonito como él dice, si el medio te lleva a alabar a Dios, a glorificarlo, pues hazlo, con tal que no nos quedemos en el medio, sino en el fin, y soltar en algún punto el medio para quedarnos en el fin. Y yo tengo que confesar aquí, cuando yo voy al Santísimo, yo muchas veces me pongo mis audífonos y me pongo cantos gregorianos, música electrónica y me voy en un viaje ahí con Dios y yo le digo, Señor, tú sabes que a ti te gusta también esta música. Yo lo sé, pero por eso la relación con Dios es tan personal y tan bonita y tan única. Y yo creo que cuando yo entendí que la relación era única, era así, tan linda y que Él me amaba con mi locura y que Él me dio también todos estos regalos de escuchar música así, es donde dije, wow, esto no es nada que ver aburrido, yo quiero ser santa con Jesús. Así es, desde tus gustos personales puedes santificarte también. La música, el arte, el teatro, los medios de comunicación social, todo depende de cómo los usemos. Si los usamos para bien, pues estaremos haciendo un bien, estaremos evangelizando, santificándonos a través de eso. Y por tanto no es pecado usar las redes sociales o escuchar música, sino que al contrario, te pueden acercar más a Dios. La bondad, la belleza, nos acercan también al Señor. Entonces, bueno, es potenciar todas esas cosas que Dios nos da. Una oración de la misa, una oración colecta, dice, Señor, concédenos usar de tal manera las cosas de la tierra, de manera que no nos impidan alcanzar las del cielo. Allí está una de las claves. Usar esos Ah, medios materiales que Dios nos ofrece, pero de tal forma que nos ayuden a alcanzar los del cielo y no que nos impidan. Si vemos que algo me va a alejar de Dios, pues ya es otra cosa. Pero lo podemos usar de una manera positiva, proactiva y productiva para acercar incluso a otras personas a Dios. wow, qué lindo saber esto. Entonces, no es pegado, no mentira. No es mentira, pero qué lindo cuando uno lo entiende así, cuando uno lo escucha así. Por eso, Padre, gracias por todas estas palabras, porque eso es lo que a veces uno quiere tanto es contarle a mis amigos que igual tienen 30, 25, 27 y uno quiere contagiarles y decirles eso, pero a veces nos quedamos cortas de palabras y uno dice, ay, necesito un sacerdote aquí para que lo explique. Pero qué lindo saber que desde donde lo que estemos haciendo y por algo el Señor sabe que quisimos estudiar, en mi caso, esta profesión del periodismo, de la producción, del arte, que es una de las cosas que yo hago muchísimo, mucho arte en los videos, visual, y que sea un medio para santificarse. Qué lindo eso, porque antes yo sentía que no, que tenía que ser monja si yo quería ser santa, que tenía que encerrarme y estar orando y no poder salir de ningún sitio. Así que olvidarnos de ese tabú, de esa concepción antigua y de saber de que si es para todos, es para ti, es para mí. Tú que estás viendo este live, también estás llamado a ser santo desde donde el sitio que estés y de la forma en que Dios te está llamando también a ti a hacerlo, en el día a día, sin dejar de lado esas cosas que te gustan, pero que las puedes potenciar para hacer bien. Inclusive, a veces no hacen falta muchas palabras para, para convencer a otros, para acercarlos a Dios. La primera evangelización es con el testimonio. Me gusta mucho esa evangelización de San Francisco de Asís, cuando sale con los frailes por Asís y dice, vamos a evangelizar, y empiezan a caminar y pasan varias horas y le dice un fraile, hermano Francisco, ¿cuándo vamos a empezar a evangelizar? Ya llevamos medio día caminando. Y él le dijo, ya evangelizamos. Solo con nuestro testimonio ya hemos evangelizado. Así que de eso se trata, de que con nuestro modo de vivir vamos a contagiar a los demás, más que con palabras, con nuestras obras. Es eso, qué lindo eso, porque muchas veces
Sí, queremos hablar mucho, hacer mucho, pero de aquí para afuera y de acá para adentro no está esa conversión, de verdad, bueno, esa conversión que es cada día y que obviamente es difícil. Este camino es bien difícil, pero vale la pena, es muy rico al final. No sé cómo explicarlo, pero de verdad, joven, si estás viendo esto, vale la pena unirte a esta locura y como vuelvo y repito, te llevan direcciones y caminos que jamás te imaginaste y esto es lo más bonito. Uno tenía antes su vida, digo yo la tenía estructurada, ¿no? A los 30 dejo la rumba, a los 35 quedo embarazada, a los 40 y el señor, no, nada que ver, eso no es así, venga para acá y cómo él te la va redireccionando y llevándote y él sabe por qué sitio te conviene, te va mejor para llevarte a esa santidad, que es la que queremos. Es cuestión de dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para que nos vaya guiando. Y un consejo muy importante es que todo empieza desde la mañana, a hacer tu ofrecimiento del día a Dios. Que cada día Okay. ofrezcas tu día a Dios. Señor, guíame, ilumíname, teniendo unos minutos de ese diálogo con Él, que no sea yo que hable, que seas tú el que hable. Inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo callarlo. Bien, y encomendando tu jornada a Dios, pues Dios te va guiando en todo lo demás. Como tú dices, a veces podemos tener un esquema bien estructurado y viene Dios y nos cambia todo. Y quedamos, ¿y ahora qué? Y Guíame Padre, tú, Señor. Sé tú el que me guíes. así mismo, como el día de hoy, que de verdad les pido disculpas si dije alguna barbaridad o algo que no estaba planeado. Aquí, si ven para allá, cuando empecé el live, habían como 15 personas moviendo cosas y que yo decía, cómo me concentro. Pero, padre, por último, para quedarnos también con esto antes de cerrar, cuando uno a veces está en estos momentos de gozo muy lindo, en estos momentos, digamos, de consolación, en estos momentos, claro que sí, hubo la santidad, hasta que la vida nos presenta situaciones adversas, situaciones que nos duelen, o nos desmotivamos y decimos, ay, no, ya yo no quiero esto, ya lo va a soltar. Y es ahí donde se mete el otro y terminamos en otro camino. ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo sentir esas ganas de volver a levantarme y querer de nuevo la santidad, cueste lo que me cueste, como hago. En primer Un lugar es consejo. saber que Dios te ama. Dios te ama por encima de todo. Y eres un ser predilecto de Dios. A veces no reconocemos ese amor de Dios y no nos dejamos amar por Dios. El primer paso es dejarnos amar por Él. A veces yo no merezco que Dios me ame. No, es dejarnos amar por Él. En segundo lugar, pienso que tenemos que estar convencidos en esa decisión que hemos tomado. Voy a seguir al Señor, voy a mantenerme firme. Habrá tentaciones, habrá caídas, pero lo importante es mantenernos, como dice San Pedro, firmes en la fe. Puede suceder un efecto Alka-Seltzer, aquella efervescencia, ese momento espiritual, Mm. voy saliendo de un retiro de impacto y me quiero comer el mundo, voy a evangelizar, ya cambió mi vida. De pronto viene un problema y se nos cae en la sala y nos entristecemos nuevamente. Más que algo emocional, es una decisión que nosotros tomamos. Yo voy a seguir a Cristo. Y aunque pase por cañadas oscuras, como dice el Salmo 23, nada temeré, porque tú estás conmigo. Es cuestión de, bueno, he caído o he pasado por una situación adversa. Bueno, Dios me va a dar la fuerza para levantarme. El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Señor, ayúdame a levantarme y a seguirte con alegría, con amor. Más que por un momento de emotividad, es por una decisión de vida de seguir a Cristo y de amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y si estamos de su mano, por más que caigamos o estemos rodeados de preocupaciones, como dice San Pablo, no estamos sin salida. Jesús está a nuestro lado. Es cuestión de no apartarnos de Dios y de no renegar de Él, sino de aferrarnos, aunque caiga, más todavía aférrate a Dios. Pedro, imagínate, el apóstol San Pedro, el primer papa, Claro, y Pedro intenta caminar sobre las aguas y dudó y cayó. Es natural que dudemos, pero Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pasaremos por momentos de dudas. Tomás, otro apóstol. Si dudaron los apóstoles, ¿qué quedará para nosotros? ¿qué Pero quedará? ellos ratificaron, ¿no? Ratificaron luego su fe. Tomás dijo, yo no creo si no veo. Bueno,
Aquí estoy, Tomás, mete tus dedos aquí en las llagas. No seas incrédulo, sino creyente. Pero ya luego, ¿qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Bien, entonces los mismos apóstoles dudaron, huyeron al temor a la persecución, en fin, pero luego ratificaron ese sí a Cristo. Así que aunque pasemos por momentos difíciles, es cuestión de volver a decir sí y saber que Dios te ama. No, padre, qué lindo eso. Así estoy yo con el Señor, lo tengo fastidiado cada vez que me ve. Ahí viene y pecó con la misma piedra. Y vuelve y se tropieza y se tropieza y se tropieza. Ya hasta el padre Osvaldo cuando me ve me dice, no, de nuevo tú. No, mentira. Pero es eso, es volverse a levantar y no tener miedo así. Como dices, o sea, si te caíste 100, el Señor te va a levantar 100.000 veces y seguir y dándole y dándole y dándole. Y algo que, aquí un consejo personal que yo le comentaba al padre Osvaldo, siempre yo le decía, padre, es que yo tengo esta debilidad, este pecado que me cuesta y siento que nunca se va a ir y siento que nunca me va a dar ese, como digamos, pasar a ese otro paso porque esta tentación no puedo con ella, soy muy débil. Y a medida que lo fui confesando y a medida que dale, y me caí, me caí, me caí, pero hubo un momento que el Señor sabe cuándo, ¡bum! Eso se desprendió, como que eso ya no era esa piedra, sino era otro pecado, pues, pero el nivel de cuando uno, o sea, irse a confesar y vas a ver que poco a poco, así yo me confesé 57 veces por lo mismo, pasó, como que me ayudó. Yo no sé si eso es algo espiritual o no, que el Señor ya sabía, pero hubo en una de esas confesiones que fue hasta ahí. Y ahí quedó ese pecado y más nunca. Dios Entonces nos eso ofrece sí. sus medios para acercarnos a Él. Si perseveramos, pues Dios nos dará su gracia. Medios de santificación, la confesión, la Eucaristía, el Santo Rosario, la dirección espiritual, la devoción mariana, hacer tu examen de conciencia cada noche antes de dormir. Muchos medios que Dios nos va ofreciendo. Y nos va ayudando, por supuesto, la lectura espiritual, un buen libro, una buena Ah, lectura espiritual, la vida de un santo, te ayudará sí, muchísimo. Y bueno, los santos evangelios, la escritura, el libro por excelencia donde Dios nos habla. Y hay momentos total. que de pronto Dios te va a ayudar, pero de pronto puedes seguir en esa tentación, en ese momento difícil, como Pablo que decía, tengo clavado un aguijón en mi Mm. carne, y el Señor le respondió, Pablo, te basta mi gracia. Ah, Y toca seguir adelante venciendo cada día las tentaciones o las adversidades o las preocupaciones con la gracia de Dios. Si estás con la gracia de Dios, Él te sostendrá y te permitirá seguir adelante. Es un combate. San Pablo lo expresa así, la vida cristiana es un combate, una lucha espiritual, somos soldados de Cristo y pone el atleta, así como los atletas se privan de muchas cosas para al llegar a obtener la corona que se marchita, cuanto más nosotros que estamos llamados a entrenarnos físicamente por obtener la corona que no se marchita, entrenarnos espiritualmente, ¿verdad? A través de la oración y todos estos medios espirituales que Dios nos presenta. Entonces son ah. armas, herramientas que Dios nos ofrece. Bueno, ya saben, mañana entrenamiento todos a las 6 de la mañana. No, mentira, mentira. Wow, padre, qué lindo eso último. Me diste ideas para un video, de verdad, ahorita cuando ibas hablando veía los atletas y todo esto y qué lindo saber que estamos entrenando cada día. No solo olvidemos la parte física, sino esa parte espiritual, que el premio es lo que tú acabas de decir, es esa vida eterna, es esa corona eterna que es la santidad. Y pues creo que ya me parece que me queda 2 minutitos, pero jóvenes, sabemos que estamos llamadas a la santidad. No es aburrido ser católico como yo pensaba. Yo veo ahorita a la Irán de hace 5 años y dije, "Ah, esta niñita qué tonta era", pero era parte de un proceso, era parte de la vida por todas esas aguas oscuras donde estuve metida. Y aquí estamos trabajando y luchando para ganarnos, si Dios lo permite, en algún momento así demasiado lejano, ya no sea esa imagen en blanco y negro, sino a color, y estemos vestidos con botas, con Nike, con tenis, pero los nuevos santos del siglo XXI. Así es. Bueno, gracias a Irán por la invitación a compartir contigo este programa de Manual para Enamorarse, este live.
Y bueno, esa invitación que sigo haciendo a todos, a seguir buscando a Dios cada día. Bien, a veces vamos al gimnasio cada día, entrenamos, hacemos una dieta para mantener nuestro cuerpo sano. Pero bueno, espiritualmente tenemos que alimentar nuestro espíritu y entrenarlo a través de la fe y de estos medios que hoy hemos hablado. Pues Dios nos llama a todos a la santidad. No de una manera aburrida, sino con alegría, como lo expresaban los santos. Y bueno, una frase ya para culminar, que decía, la santidad no es un lujo para pocos, es un llamado para todos. Así que tú hoy estás llamada a la santidad, tú estás llamado a la santidad. Así que ánimo, que sí se puede. Amén, Padre, qué lindo todas esas palabras. De verdad que muy buenas noches a todos. Gracias, Padre, a mi paisano que está por allá en el Zulia, en Maracaibo. Yo aquí desde la iglesia de San José, en Miami. Espero tenerlo de nuevo en otro programa que nos inventemos, un poquito ya no tan dispersa y más tranquila. Pero espero pues que esto les haya gustado y nada, que sea todo para la gloria de Dios. Así que muy buenas Permítame noches a compartir la bendición todos. con ustedes antes Claro que sí, de claro que cerrar. sí. Gracias por la invitación, que Dios te bendiga, te acompañe y siga adelante en esa misión que Dios te ha dado. Ay, El Señor esté con todos ustedes y con tu y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Carlos. Recuerden que el Padre Carlos tiene 33 años, también es súper, súper joven. Así que qué increíble, más jóvenes en este mundo que el Señor nos va presentando. Por último, yo siempre le decía a Dios, Dios, conocía a muchos sacerdotes, pero ya mayores, quiero conocer a sacerdotes más jóvenes para ver qué tal, para que podamos hacer algo Emanuel para enamorarse. Y mira cómo el Señor escucha todo. Dios Dale, todo pues. lo hace. Chao y Amén. bendiciones para todos. Chao, muy buenas noches a todos. Gracias.